Una ciudad rodeada por murallas tenía a su alrededor extensos campos y un bosque denso. En algún lugar del bosque, un goblin afilaba su daga con una piedra. Frente a él había un grupo de humanos que acababa de abatir. No muy lejos de allí, se podían oír gritos que resonaban desde una mina. El goblin permaneció en silencio, esperando el momento adecuado para entrar. Con una mirada furiosa, observó la entrada de la cueva, solo para revelar una sonrisa maliciosa. Dentro de la mina, una joven herida había sido atada a las vigas de soporte. En las manos del hombre que estaba frente a ella se encontraba su tarjeta de registro. Jung Hae-yeon era su nombre, residente de Seúl. El trío quedó impresionado al descubrir que ella había vivido en un lugar tan bueno. El líder del grupo se acercó y le preguntó si los escucharía. Presionando la tarjeta de identificación contra ella, el hombre afirmó con una voz falsa: «Entiendo cómo te sientes, Hae-yeon. Es bastante ridículo, ¿verdad? Estabas viviendo una vida perfectamente normal y de repente caíste en otro mundo. Debes de estar en shock». Rápidamente explicó que ella estaba en otro mundo con orcos, elfos, magia y toda clase de tonterías que se veían en las películas. El hombre se presentó como alguien que ayudaba a los recién llegados por haber llegado antes que ellos. Con una mirada maliciosa, le recomendó que aceptara su ayuda, o terminaría como su novio. El hombre levantó una cabeza, la de alguien que Hae-yeon conocía. El impacto fue tan grande que la joven se desmayó, y eso irritó al líder del grupo. Uno de sus compañeros se acercó, recordándole que había dicho que la mujer habría obedecido si él no hubiera exagerado. El tercer miembro del grupo se cansó de la forma en que los dos actuaban y se alejó. Mientras los dos discutían cómo llevarían a la mujer a su base, los tres escucharon una voz. «Son tan repugnantes que no puedo quedarme quieto». Los dos hombres que estaban cerca de la mujer se dieron la vuelta, pensando que la voz era la de su compañero. «Oye, ¿te has vuelto loco?». A pesar de la pregunta, no escucharon una respuesta del tercer miembro del grupo, y eso los irritó. «¿Nos estás ignorando, bastardo?». El líder del grupo estaba a punto de sacar a él. Cuando el hombre intentó abrir la boca para pedir ayuda, antes de que pudiera hablar, cayó de espaldas al suelo, con una daga clavada en el cuello. Los otros dos miembros del grupo de bastardos desenvainaron sus espadas al encontrarse con un goblin. El pequeño recuperó su daga y la lanzó al aire, jugando con ella mientras se dirigía al grupo. «Ustedes, bandidos asquerosos, parecen estar divirtiéndose». El dúo sobreviviente se sorprendió al escuchar hablar al goblin. Con una mirada irritada, el goblin los provocó. «¿Qué tal si hoy jugamos un juego diferente?». El goblin lanzó dos de sus dagas, logrando alcanzar a ambos hombres, uno en la mano y el otro en el brazo. Intentó golpearlos en puntos vitales, pero el dúo consiguió defenderse de alguna manera. Gracias al ruido, la joven Hae-yeon comenzó a despertar. Sus ojos llenos de lágrimas se encontraron con los dos bastardos avanzando contra el goblin. El pequeño monstruo sostuvo una daga, esperando los ataques. El segundo al mando del grupo fue el primero en atacar, pero el goblin logró agacharse, evitando el golpe. Moviéndose rápidamente, blandió la daga en un movimiento ascendente. El ataque alcanzó profundamente las piernas del humano, haciéndolo caer de rodillas mientras gritaba. El goblin actuó con rapidez y lo remató. Al ver a su compañero caer al suelo, el líder de los bandidos quedó impactado al verlo ser derrotado por uno de los monstruos más débiles que existían. Sin saber que la mujer secuestrada por el grupo ya estaba despierta, el goblin actuó a su antojo, avanzando hacia el bandido con una sonrisa en el rostro. «Dije que íbamos a jugar». El bandido comenzó a blandir su espada de manera descontrolada, intentando mantener alejado al goblin. Desesperado, levantó la hoja y atacó de arriba hacia abajo. Rápidamente, el goblin dio un salto lateral y con ambos pies golpeó el pecho del humano. El goblin lo lanzó hacia atrás, derribándolo, y aterrizó de pie al dar un salto hacia atrás. Cuando el hombre cayó cerca de ella, la mujer atada lo miró con expresión confundida. El hombre estaba aterrorizado y se arrastraba por el suelo, suplicando que el goblin no se acercara. Recordó que el goblin hablaba el idioma humano e intentó hacer un trato con él. Sin embargo, el goblin lo ignoró.
levantando la hoja para golpearlo antes de que pudiera volver a hablar sin parar. El humano fue silenciado. Sus ojos se pusieron en blanco y su corazón dejó de latir. El goblin suspiró tras la agotadora y rápida batalla. En ese momento, notó a la mujer frente a él. Hayon temblaba de miedo al ver a un monstruo tan de cerca. Tomando la daga que había usado para eliminar al bandido, el goblin se levantó, caminó hacia la mujer y sonrió burlonamente. «Parece que todavía quedas tú, ¿no es así?» Tras haber sido liberada, la mujer se tocó las doloridas muñecas. Intentó hablar con el goblin, preguntándole si él también era coreano. El goblin frunció el ceño y preguntó si acaso parecía coreano o siquiera un humano. La mujer tenía sus motivos para pensar eso. Hablas nuestro idioma y sabes lo que es una tarjeta de identificación. También me salvaste. Mientras revisaba las monedas que llevaban los bandidos, el goblin la ignoró, afirmando que no la había salvado. La joven no se preocupó por los motivos, sino únicamente por el hecho de haber sido salvada. Suplicando, le pidió que le explicara qué estaba ocurriendo. El goblin le recordó lo que aquellos bastardos habían dicho antes. Ambos habían estado viviendo tranquilamente en sus respectivos mundos, cuando despertaron en el mundo en el que se encontraban ahora. Al escuchar varias veces sobre otro mundo, Hayon volvió a llorar y le pidió que se lo explicara. Con una sonrisa, el goblin afirmó que ella ya debería haberlo visto para entonces. Se puso de pie y le preguntó, ¿no ves nada? ¿Las misiones o algo por el estilo? ¿Qué te piden? La joven estaba confundida, hasta que sus ojos se abrieron de par en par. Frente a ella aparecieron ventanas holográficas. Al ver su sorpresa, el goblin soltó una carcajada. «Oh, entonces sí puedes verlas». Le advirtió que podría adaptarse a ese otro mundo, cumpliendo esas malditas misiones para obtener recompensas. Se dio la vuelta con la intención de dejarla sola. «Adelante, lucha por ello». La joven intentó impedir que se marchara, pidiéndole más explicaciones. Al verla sujetarlo del brazo, el goblin rechinó los dientes con irritación. Sacó una daga y la sujetó del cabello, asustándola. Apuntándole la daga, el goblin le advirtió, «Escucha con atención, ingenua. Yo soy la cosa más peligrosa que hay aquí. Entonces, ¿qué más esperas de mí?». Le advirtió que, a partir de ese momento, eliminaría a cada humano que viera. Dejarla con vida era solo un simple capricho. La mujer volvió a llorar, sollozando mientras hablaba. «¿Por qué? ¿Por qué? Tú eres quien más puede ayudarnos». El goblin se preguntó por qué ayudaría a los humanos. Recordó su otra vida. En un campamento bajo la lluvia, sostenía el cuerpo de su amada Seulgi. Era un humano común, atravesando el momento más desesperado de su vida. Por más que suplicaba, Seulgi no abría los ojos. Una caballera se acercó y el joven la miró con furia. Aquella debía de ser la espada sagrada. Hayuri. Con la voz temblorosa, el joven le recordó. «Prometiste que nos ayudarías. Dijiste que nos ayudarías a vivir bien en este otro mundo. ¿Pero por qué nos hiciste esto?» Hayuri ignoró su llanto y desenvainó su espada, declarando, «Qué lástima. Completaste tu misión con excelencia. Este será un sacrificio noble». Con una mirada fría, le apuntó con la espada y lo sentenció. «Pero, ya que eliminaste a un aliado, encontrarás tu fin como un traidor». El joven rugió de furia, pues habían sido los subordinados de Hayuri quienes atacaron a su amada. «Solo estaba tratando de detenerlos. Me quitaste a Seulgi y a mi hijo que aún no había nacido». En medio de sus palabras, el joven fue atravesado por la espada santa. Cayó al suelo y Hayuri retiró su espada, ordenando, «Silencio, traidor». Mientras se ahogaba en sus propios fluidos, las palabras que Hayuri había usado contra él seguían resonando en su mente. La tristeza y la desesperación se transformaron en furia, en maldiciones contra los humanos. Hizo un juramento, una promesa. «Si puedo acabar con ustedes con mis propias manos, pagaré cualquier precio». Recordando su pasado, el goblin sonrió. Al mismo tiempo, sonrió de forma despectiva y burlona. Decidió revelarle a la mujer por qué no la ayudaría. «Odio a los humanos, los detesto, ya no soy uno de ustedes». El goblin la miró fijamente y declaró con seriedad, «Porque ahora soy un piel verde». Tras sufrir el ataque de Hayuri, el protagonista sintió que se estaba ahogando. Se levantó y descubrió que estaba en un lago. Confundido, se preguntó cómo seguía con vida. El joven recordó de inmediato a Seulgi y se preguntó dónde estaba.
Miró su propio cuerpo y el impacto lo golpeó. Debajo de él había un gran círculo mágico de invocación. No tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Observó sus propias manos, sin comprender realmente qué era. Al mirar a su alrededor, se encontró con un monstruo que sostenía un bastón y llevaba en la cabeza el cráneo de una bestia. Aquel ser continuaba realizando la invocación. El protagonista lo miró y, de alguna manera, logró entender el idioma del monstruo. El gran goblin se presentó. «Yo soy Mork-Su, chamán guerrero». El orco lo señaló. «Te daré un nombre. A partir de este momento, como miembro de la tribu Goblin, tu nombre será Gorruls». El protagonista frunció el ceño, sorprendido por haber sido nombrado Gorruls, así como por ser llamado receptáculo. Al comenzar a vivir con los goblins, Gorruls fue elogiado por ser capaz de golpear los puntos vitales de los humanos con tanta precisión. Una de las goblins examinó el cuerpo de uno de los humanos y comentó: «Lucha tan bien como era de esperar de mi hombre». La goblin arquera ordenó que todos los demás esperaran. Luego declaró: «Mev se reunirá con Gorruls». Gorruls se encontraba actualmente dentro de la mina. Miró a la humana que había salvado y le ordenó que se marchara antes de que cambiara de opinión. Hayon le suplicó que le permitiera ir con él, jurando que haría cualquier cosa que él quisiera. Gorruls pensó que estaba loca. ¿Quieres quedarte con un monstruo que mató a personas delante de ti? Sin embargo, la chica seguía firme en su primera opinión. «Tú no eres un monstruo». Recordó cómo el trío de bastardos había dicho que los ayudaría, solo para matar a sus compañeros. Sin embargo, él, el goblin, la había salvado. Eso demostraba que era mucho mejor confiar en los monstruos que en los humanos. Desesperada, volvió a llorar. «¿En quién se supone que debo confiar? Tú eres el único». Dándole un pequeño golpe en la frente, Gorruls intentó hacerle entender algo. «Escucha, Miss Sunshine. Precisamente por eso terminaste en este desastre, porque confías demasiado fácilmente en la gente». Gritándole, Gorruls intentó hacerle comprender la situación. «No existe ni una sola persona en quien se pueda confiar». Recordando dónde estaban, Gorruls le advirtió que había tenido suerte de no haber sido la primera persona invocada en esa región. Había varios campamentos humanos en las cercanías. Deseó que encontrara personas más confiables que él. Gorruls le entregó una daga de hueso. Hayon preguntó qué era aquello. Gorruls le advirtió: «Tendrás que pagar el precio para unirte a un grupo de sobrevivientes, ya sea con favores o con la vida de alguien». Señaló la daga y le recomendó que la escondiera bien, pues si volvía a caer en una situación como la de hoy, podría salvarse. Después de darle sus consejos, se preparó para marcharse, advirtiéndole: «Si vuelves a hablar conmigo, ya no te perdonaré». Sin embargo, la humana lo detuvo una vez más, suplicándole que al menos le dijera su nombre. El goblin suspiró y respondió: «Kim Tisung». «No, ahora soy Gorruls, el gran receptáculo, Gorruls». Mientras Gorruls revisaba un cofre con objetos, Mev se acercó, diciendo que había oído que una humana había escapado. Le preguntó si él la había dejado ir. Gorruls la observó sin responder. Con el rostro verde ligeramente sonrojado, Mev comentó que la humana tenía una daga suya, aunque ella misma nunca había recibido una. La goblin arquera del clan Luna Negra parecía estar celosa. Gorruls desvió la mirada y explicó que eliminar humanos débiles no valía la pena. Mev se enamoró todavía más al descubrir que Gorruls quería luchar contra humanos poderosos. Como era de esperar, de verdad es el hombre ideal para Mev. Cambiando de tema, Mev preguntó cuán poderosa era la espada santa que él había mencionado una vez. Al escuchar ese nombre, la expresión de Gorruls cambió a una de furia. Se puso de pie y advirtió: «Mev, no es simplemente porque ella sea fuerte». Gorruls la miró fijamente y declaró con los sentimientos más profundos de su corazón: «Quiero acabar con ella, porque fue ella quien me arrebató mi mundo». La goblin se asustó por la mirada cargada de odio de Gorruls. Ya fuera la razón por la que Kim Tae-sun vivía o aquello que más deseaba proteger, todo le fue arrebatado. Gorruls aún recordaba: «Como si eso no fuera suficiente, también me quitaron la vida». Con irritación, afirmó, atemorizando a Mev: «Por alguna razón, ahora que he regresado con esta apariencia, ya no tengo nada que me detenga». Mev retrocedió hasta golpear la espalda contra la pared mientras se alejaba con miedo. Frente a ella, Gorruls juró:
Si puedo destruir a esos bastardos, pagaré cualquier precio. Mev desvió la mirada, asustada por el goblin enfurecido. Él rugía como un loco. Todo lo que me arrebataron, haré que lo paguen. Las lágrimas aparecieron en los ojos de la pequeña goblin, que cayó sentada al suelo después de tropezar hacia atrás. El protagonista finalmente se dio cuenta del estado en el que se encontraba y se recompuso rápidamente. La pequeña goblin se contuvo y tartamudeó. Mev tiene miedo. ¿Por qué Gorruls está actuando así? Da miedo cuando mi hombre se enfada. El protagonista se disculpó, afirmando que no estaba enfadado con ella. Suspirando, se dio una bofetada en la cara y le ordenó a Mev que se reuniera con los demás, recogiera todo y ofreciera los objetos al chamán. Mev asintió y, recuperando su alegre sonrisa, salió corriendo de la cueva, gritándoles a los demás: ustedes, holgazanes de piel verde, entren aquí y empiecen a trabajar. Mientras los goblins reunían todo, Gorrus foi até o alto de uma rocha. Dali ele conseguia ter visão de toda a pira floresta. Ele olhou para um caminho específico e viu a humana que salvou correndo por sua vida. Ignorando-a, ele abriu o painel de missões. A missão Sussurros da Luz da Lua exigia que ele caçasse 30 humanos. 29 já haviam sido eliminados. Sua recompensa era evoluir para Goblin Guerreiro. Desde que havia evoluído para Goblin Lutador, Gorrus sentia que crescia mais rápido e se tornava mais forte. Ele acreditou que se tornar um Goblin Guerreiro faria com que o combate se tornasse mais fácil. De repente, alguém chamou por Gorrus. Animada, Mev relatou que já haviam arrumado tudo e perguntou o que fariam a seguir. Gorrus alertou que alguns humanos escaparam enquanto atacavam o lugar. Por isso, reforços deveriam chegar em breve. Exalando malícia, ele revelou seu plano. Vamos tornar esse lugar na cova deles. Dentro da mina, era possível ouvir batidas constantes. Os goblins moviam rapidamente as caixas com itens. Cuidando de tudo, Gorrus alertou Mev para tomar cuidado com os itens. Um goblin correu para dentro do túnel, chamando por Gorrus. Chefe! O goblin trouxe a informação de que haviam terminado de colocar obstáculos pelo caminho, como o chefe havia mandado. Gorrus agradeceu o trabalho duro, mas afirmou não ser chefe de ninguém. Mesmo assim, o Goblin comum continuou a tratá-lo como chefe. O Goblin revelou ter visto Gorrus lutar contra humanos e o reconhecia como um chefe. O Goblin olhou para trás, perguntando aos outros: "Vocês não concordam?" Mais de 10 Goblins comemoraram, reconhecendo Gorrus como chefe deles. Mev tocou o ombro de Gorrus. "Eu também o reconheço como meu homem." Um Goblin que cuidava da vigilância correu para dentro do túnel, alertando que os humanos estavam se reunindo na entrada. Com confiança para enfrentar o que viria, Gorrus mandou todos se esconderem. Por último, ele pediu que Mev o ajudasse. Segurando o arco com um olhar determinado, ela mostrou estar pronta. Com tudo pronto, Gorrus declarou: "Vamos deixar a festa começar." Do lado de fora, pouco mais de 10 humanos se reuniam. Eles encontraram rastros de sangue do lado de fora que adentravam o túnel da mina. O homem líder do grupo, carregando um machado, tremeu de raiva ao ouvir que tudo fora causado por um único Goblin. Ele agarrou o subordinado pela camisa, bravejando com indignação. "Você é idiota! Acha que vou acreditar nessa besteira?" O subordinado manteve suas palavras. "Você diz isso porque não ouviu. Aquele desgraçado minúsculo estava se debatendo como um texugo e massacrou absolutamente todo mundo." O chefe dos mercenários rangeu os dentes, amaldiçoando o subordinado inútil. Ele o jogou no chão, não pretendendo mais olhar em seu rosto. O chefe chamou um subordinado de nome Hongjai e ordenou que ele pegasse o garoto e capturasse o pequeno goblin que ele citava. Ele queria ver com os próprios olhos se o que o moleque idiota dizia era verdade. Hongjai se virou para os outros membros da equipe. "Ouviram, certo? Vamos capturá-lo vivo." Enquanto Hongjai ainda falava, "Aquí tienes la traducción al español", manteniendo el tono dramático y narrativo del texto original. Una flecha fue disparada contra él. El mercenario cayó al suelo ante todos. El jefe del equipo se sorprendió, sin entender lo que había pasado tan de repente. El joven que llevó la información apuntó hacia la entrada de la cueva.
«Jefe, mire, el goblin está allí». Mev disparó otra flecha, alcanzando al joven en la pierna y haciéndolo caer mientras gritaba. La pequeña goblin miró al grupo, burlándose. «¡Humanos estúpidos!». Con esas palabras de provocación, corrió hacia el interior del túnel. El capitán del escuadrón rugió enfurecido. «¿Qué están mirando, desgraciados? ¡Rápido! ¡Atrapen a ese desgraciado! ¡Tráiganlo de vuelta vivo!». El grupo corrió rápidamente hacia el interior del túnel. Mev corría mientras miraba hacia atrás, atrayéndolos conscientemente. Mientras corría, la goblin comenzó a saltar, como si esquivara algo. Persiguiendo a la pequeña goblin, los humanos no vieron que había una línea extendida a la altura del suelo. Mev llegó hasta Gorruls, alertando que los humanos habían llegado. El protagonista agradeció el buen trabajo. Ahora podrían ir hacia la otra salida. Mev lo siguió con entusiasmo. El grupo de humanos corría junto, mientras su líder se quedaba atrás. El mercenario del hacha rechinaba los dientes mientras maldecía. «¡Maldita sea! Nuestra base fue completamente saqueada por un simple goblin. Esto es una vergüenza. No puedo contárselo a nadie». El grupo que perseguía a Mev finalmente llegó al hilo tendido a baja altura. En la oscuridad no lo vieron y terminaron tropezando con él. El pequeño hilo se rompió tan pronto como alguien lo tocó. El líder del grupo, que se había quedado más atrás, observó el túnel. Vio que había unos pequeños montículos de barro, piedras y madera, como si fueran obstáculos armados por el goblin. No pudo evitar suspirar. El goblin, usando el cerebro para pensar, parecía más inteligente que sus subordinados. Curioso, el humano se agachó, extendiendo la mano en dirección al montículo de barro. Pasó la mano sobre él, notando que había algo debajo. Al limpiarlo, el humano terminó encontrando una caja. En ella estaba escrito algo difícil de leer. «¿Pólvora explosiva?». Mientras el líder del grupo leía el nombre en la caja, un subordinado corrió hacia él, llamándolo para ver algo. El hombre no lo dejó hablar y gritó: «¡Salgan rápido de aquí!». El subordinado se quedó confundido con la orden, pero antes de que pudiera reaccionar, ocurrió una explosión. El fuego corrió por el estrecho lugar, extendiéndose por todo el túnel y devorando todo a su paso. Todos los humanos fueron alcanzados por la explosión, siendo evaporados. El único humano que se salvó fue el que recibió el flechazo en la pierna por parte de Mev, ya que no había entrado al túnel. Piedras y escombros volaron desde el interior del túnel en su dirección, pero logró sobrevivir. Cuando el joven miró hacia la entrada del túnel, vio que ya no existía. Todo se había derrumbado. En la otra salida, Mev miraba hacia la entrada con la boca abierta por la magnitud de la explosión. Sin embargo, notó que Gorruls estaba inmóvil, como si algo hubiera pasado. Un círculo mágico surgió debajo de Gorruls, y una poderosa energía fue transferida a su cuerpo. El contador de bajas de humanos había llegado a 30. Fue recompensado, evolucionando a Goblin Guerrero. El cuerpo de Gorruls fue completamente reformado. Su tamaño aumentó y sus músculos se expandieron, haciéndolo más alto. Exhalando confianza, sonrió. Siento una sensación sin precedentes surgir dentro de mi cuerpo. ¿Así se siente volverse más fuerte? Mientras tanto, al otro lado de la montaña, el hombre que había sido alcanzado en la pierna por la flecha ya se había vendado la herida. Sonreía aliviado por haber sobrevivido, pues había advertido a sus compañeros que el goblin de los túneles no era normal, y aún así fue ignorado. Mientras celebraba, el humano escuchó una voz. «Oh, ¿quién diría que realmente habría un tipo que logró sobrevivir a la explosión?». El hombre inmediatamente miró hacia atrás, encontrándose con un joven goblin guerrero. Gorruls lo miró de arriba abajo, menospreciándolo. «¿Qué eres tú? ¿Una cucaracha?». Con una daga en una de sus manos, Gorruls sujetó al hombre con la otra. Acercó la daga a su cuello y le advirtió: «Si quieres vivir, responde a mis preguntas con absoluta honestidad a partir de ahora. De lo contrario, te convertirás en mi cena». Lejos de las minas, un hombre observaba todos los alrededores. A su lado estaba la bandera de una daga rodeada de llamas. En lo alto de una torre de observación, el arquero contemplaba todo el bosque a lo largo del río. El campamento de los sobrevivientes traía antiguos recuerdos a quienes alguna vez vivieron en uno. El lugar parecía no haber cambiado, incluso después de 10 años. Junto a Gorruls, Mev preguntó si ocurría algo malo. Con un mapa en las manos, vio que el trabajo que seguía sería mucho más fácil.
Avanzando hasta donde podía, escondido entre la hierba alta, planeó regresar junto al Lord Moxul, el gran chamán, e informar lo que habían descubierto. El objetivo de Gorruls era uno solo: vamos a reunir a todos los compañeros para poder atacar. El humano que había sido alcanzado en la pierna por Mev apareció detrás de él, preguntándole a Gorruls si ahora lo dejaría ir. El hombre señaló el campamento, afirmando haber mostrado dónde estaba en el mapa, y exigió ser liberado, ahora que había cumplido su parte del trato. Doblando el mapa, Gorruls estuvo de acuerdo. Una promesa es una promesa. Te dejaré vivir. El humano se animó y se llenó de confianza, hasta el punto de insultar a los demás goblins. «Apártense de mi camino, idiotas. Su jefe me dejó ir». Mientras el humano se alejaba por el pantano abierto, los goblins se rieron de su ingenuidad. No esperaron ni 5 segundos antes de atacarlo por la espalda. El humano fue golpeado en el mismo lugar donde la flecha había impactado, y el dolor lo hizo gritar. Pero los goblins le taparon la boca y lo arrojaron al agua, saltando todos sobre él. Gorruls corrigió el trato. «Te dejaré vivir, pero no puedo responder por las acciones de mis compañeros». Así, Gorruls no dejó ningún testigo con vida. Cuando regresaron y revelaron la información a Moxul, el chamán le preguntó si quería armas y refuerzos para atacar el campamento humano. Arrodillado ante el líder del clan Luna Negra, Gorruls explicó que el número de humanos era pequeño y que su nivel de vigilancia no era alto durante el día. Convencido, afirmó que, si atacaban por sorpresa, tendrían una sólida posibilidad de victoria. El orco, sentado en su trono de madera dentro de la cueva, reflexionó por un momento. De repente, un grito proveniente de la entrada resonó. «¡Lord Moxul! ¡No debe conceder su petición!». Gorruls miró hacia atrás, frunciendo ligeramente el ceño. Goff, un hobgoblin del clan, le recordó al líder. «¿No deberíamos estar concentrándonos en prepararnos para el próximo llamado del gran jefe?». El hobgoblin de boca seca se detuvo al lado de Gorruls y les recordó que el llamado del gran jefe implicaría un largo y arduo viaje. Necesitarían conservar fuerzas y recursos a partir de ese momento. El chamán reflexionó sobre el asunto. Era cierto que ya estaban en esa época del año. Sin embargo, tampoco había razones para rechazar la petición de Gorruls. El hobgoblin, enfurecido, intentó menospreciar a Gorruls. «Es un simple novato que acaba de convertirse en un guerrero. No podemos darnos el lujo de desperdiciar recursos valiosos y tropas en alguien como él». Recordando que el nombre del hobgoblin era Goff, el protagonista lanzó un desafío. «¿Por qué no vienes conmigo para ahorrar esos valiosos recursos y tropas?». Con una sonrisa provocadora, concluyó. «Claro, solo si tienes el valor». El hobgoblin rechinó los dientes, irritado al verlo atreverse a dudar de sus capacidades. Confiado, Goff aceptó. «Muy bien, te lo demostraré». En ese momento, Mev, la nieta de Moxul, entró dando saltitos por el túnel que conducía a la cámara del jefe. «¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Está aquí mi hombre, Gorruls?». Fue en ese momento cuando Goff desafió a Gorruls a un duelo. Mev se sorprendió, pues había escuchado solo la mitad de la conversación. Gorruls aceptó el desafío. «Acepto, pero con la condición de que el perdedor le entregará al vencedor todo lo que posee». Mev quedó aún más impactada al escucharlo. Moxul oficializó el desafío. «Entonces, por mi autoridad, apruebo este honorable duelo entre Goff y Gorruls». No pasó mucho tiempo antes de que Goff y Gorruls se enfrentaran en la arena de los goblins. En la pequeña grada, varias decenas de goblins esperaban el duelo. Entusiasmados, los goblins vitoreaban, cada uno apoyando a su propio campeón. Uno de los goblins que trataba a Gorruls como capitán le preguntó desesperadamente a Mev por qué estaba luchando contra Goff. Intentó pedirle que lo detuviera de alguna manera. Mev rechinó los dientes, incapaz de ayudar. Explicó que había sido el propio Gorruls quien había iniciado el asunto del duelo, y que ahora ya no había forma de dar marcha atrás. El chamán y jefe de la tribu llamó la atención de todos. «Yo, Moxul del clan Luna Negra, supervisaré este honorable duelo. Goff y Gorruls no usarán armas ni magia, y el duelo continuará, hasta que uno de ellos se rinda o pierda la voluntad de luchar». Una lágrima rodó por el ojo del goblin mientras le preguntaba a Mev qué harían. El capitán Goff poseía un ataque sorpresa. Estaba preocupado de que,
Como resultado, Gorruls ni siquiera regresara con vida. Mientras Mev pensaba qué hacer, Mok-Thul anunció el inicio del duelo. Inmediatamente, el Hobgoblin rugió, aumentando su fuerza física cuando un aura rodeó su cuerpo, y gritó con valentía: «¡Ven, mocoso!». Corrió hacia Gorruls con la intención de demostrar que seguía siendo un debilucho, incluso después de haberse convertido en un goblin guerrero. Lanzó un puñetazo contra el protagonista, quien, manteniendo una mirada tranquila, lo esquivó con facilidad. Como contraataque, Gorruls lanzó una patada alta entre las piernas del Hobgoblin. Goff cayó de rodillas al suelo, colocando las manos entre las piernas, con el rostro más sudoroso que si estuviera en una sauna. Gorruls no se detuvo y le lanzó un puñetazo. Con el segundo golpe, el Hobgoblin cayó al suelo. El silencio y la sorpresa se extendieron por toda la arena. Todos quedaron boquiabiertos por el rápido resultado. Goff pareció reaccionar e intentó levantarse, animando a todos, pues aún no se había rendido. Colocándose en un punto ciego del Hobgoblin, el protagonista le preguntó si no pensaba rendirse. Antes de que el Hobgoblin pudiera responder, Gorruls le aplicó una llave de estrangulamiento. Rápidamente, Goff perdió el aliento y en cuestión de instantes se desmayó. El protagonista lo soltó en el suelo, dando su veredicto: «Tienes un cuerpo fuerte, pero tus técnicas son una basura». Esta vez, la victoria fue anunciada para Gorruls, provocando una celebración en parte de la arena, especialmente por parte de Mev y del goblin subordinado. Mok-Thul declaró la victoria de Gorruls, así como afirmó que concedería su petición. El protagonista le agradeció al Lord Mok-Thul. Mientras se preparaba para salir de la arena, Gorruls escuchó que alguien se acercaba. Mev saltó para abrazarlo, mientras el otro goblin también se aproximaba. El goblin estaba extremadamente emocionado. «¡Eso fue increíble, capitán! De verdad no pensé que lograrías derrotar a Goff». Mev estuvo de acuerdo con él. «¿Lo vieron? ¿Mi hombre no es increíble?». El goblin ya había tomado su decisión. «A partir de hoy, seré el leal brazo derecho del capitán». Mev también hizo un juramento. «Esta noche iré a la habitación de Gorruls». De los dos juramentos, el protagonista se avergonzó del segundo. El viejo chamán entró en la arena, acercándose al trío. Llamó a Gorruls, quien se acercó para escucharlo, con Mev a su lado. El chamán golpeó el suelo con su bastón y la punta del arma brilló con una energía mágica. Un gran portal sombrío surgió detrás de Mok-Thul. Gorruls se sorprendió por la aparición del portal mágico. Rascándose la barba, el viejo chamán le advirtió: «Entra por un momento. Hay algo que necesitas ver». Gorruls asintió y siguió al líder del clan hacia el interior del portal. El espacio interior del portal era semejante a un gran castillo, paredes rojas y suelo de baldosas. Al atravesar el portal, Mok-Thul encabezó el camino. Ellos se dirigieron a una sala donde había una mesa, una silla y un nuevo portal. A partir del portal de luz dorada, apareció otra persona. Gorruls se sorprendió al no esperar ver a semejante ser. Orejas largas con pendientes de aro dorados, un cuerpo tonificado de piel anaranjada y una sonrisa acompañada de una voz dulce. «¿Cuánto tiempo sin vernos, viejo Mok-Thul?». Gorruls se acercó a la mesa, donde la goblin se sentó. Ella apoyó el codo en la mesa y al escuchar la historia, se emocionó. «¡Qué increíble! Esta es literalmente la cosa más divertida que he escuchado jamás». La goblin de ojos dorados sonrió con alegría y le mostró un pulgar hacia arriba a Gorruls. De inmediato, como obra de la magia, decenas de libros aparecieron sobre ellos. La mujer goblin miró los libros, declarando que esa era su colección. La pequeña y épica historia que acababa de escuchar se convertiría en un premio absoluto. Con el mover de sus dedos, la goblin logró controlar los libros. Se levantó para mirar a Gorruls más de cerca, ya que estaba completamente obsesionada con él. Incluso daba saltitos. «Vaya, hace mucho tiempo que mi corazón no latía así». «Eso es». El protagonista se quedó en silencio, solo observándola. Internamente, se preguntaba: ¿qué exactamente le pareció tan gracioso a esa psicópata de mi pasado? Tengo muchas ganas de acabar con ella ahora mismo.
Suspirando, el protagonista preguntó si podía simplemente tomar una de las armas e irse. Tras un segundo de confusión, la Goblin recordó por qué estaba allí. «Oh, es verdad, no puedes volver con las manos vacías», terminó subiéndose a la mesa, gateando hacia Gorruls, afirmando que no le daría solo un equipamiento. Tocándole la barbilla, reveló: «Estoy incluyendo un regalo extra especial, mi obra maestra». Bajándose de la mesa, le ordenó que la acompañara. Se dirigió hacia el portal por el que había llegado. Del otro lado, le mostraría lo que tenía para él. Al otro lado del portal había una biblioteca. La Goblin historiadora continuaba recitando. Y así, Tai Sung encontró su fin a manos de un humano en quien confiaba plenamente. Vaya, nunca me canso de esa parte. No importa cuántas veces la escuche, es simplemente la tragedia perfecta. El protagonista se detuvo frente a ella, mirándola en silencio. Gorruls había recibido un conjunto completo de ropa, además de una armadura ligera debajo de ella. Inesperadamente, el título de maestro del clan también le fue transferido. La cuentacuentos lo observó. «Ahora realmente pareces un verdadero maestro de clan. ¿Podemos irnos?» Mirando el equipamiento listo, el protagonista creyó que ya estaba preparado. Podía sentir más poder que antes en su cuerpo. La Goblin amarilla se levantó de la silla y comenzó a caminar a su alrededor. Afirmando que sus sentidos nunca fallaban, ordenó: «Ahora presta mucha atención mientras detallo los beneficios que te acabo de dar». Gorruls se quedó en silencio, simplemente esperando. Fuera de allí, el campamento de los sobrevivientes invocados era observado en silencio por Gorruls tras salir de los portales mágicos. En lo alto de una roca, permanecía en silencio, rodeado por los demás goblins. Gorruls desenvainó una espada de su cintura, la apuntó hacia el campamento humano, ordenando: «Comiencen a marchar, es hora de la cacería». Decenas de goblins armados con garrotes comenzaron a avanzar. En pocos minutos, la invasión llegó al campamento de los sobrevivientes. Un humano encargado de la vigilancia descendió de la torre y corrió hacia una cabaña. Gritó apresuradamente: «Capitán, estamos siendo atacados». Sorprendido, el capitán humano preguntó si se trataba de una invasión de bandidos. El hombre, entre suspiros, respondió que era una invasión de goblins. La inesperada respuesta hizo que el capitán del campamento levantara una ceja, confundido y desconcertado. Decenas de goblins habían irrumpido por la puerta principal, avanzando hacia los pocos guardias presentes. Gorruls observaba la invasión, recordando los regalos que la Goblin del portal le había dado. El primero de los regalos era una redistribución del contador de bajas. Cada humano eliminado por un miembro del equipo contaría directamente para él también. Los goblins, en mayor número, lograron derribar a varios de los guerreros humanos. Gorruls ya podía ver cómo aumentaba el número de bajas. Como segundo regalo, la Goblin le transmitió, con un chasquido de dedos, 3 opciones. Gorruls quedó impresionado al ver la pantalla de misiones. La Goblin historiadora afirmó que ahora podía abrir el menú de misiones donde y cuando quisiera, libre de restricciones. La misión del clan recibida por Gorruls consistía en eliminar a 40 humanos. 25 ya habían sido eliminados. No pudo evitar sonreír. Realmente hacer cosas que solo vi en web novels es tan surrealista. Los goblins armados con garrotes de hierro atacaban con ferocidad, sin preocuparse por defenderse. Cuando un guerrero humano estaba a punto de ser golpeado, una espada bloqueó el ataque del goblin. Un espadachín logró defender a su compañero, eliminando al monstruo que tenía delante. Cuando el primero de sus compañeros fue eliminado, los goblins detuvieron el avance. Aquel que consiguió la primera baja entre los goblins rugió a los miembros del campamento: «¿Qué demonios están haciendo? ¿De verdad están perdiendo la cabeza por culpa de unos goblins inútiles?». Levantó la espada, ordenando a sus compañeros: «Pónganlos en el lugar al que pertenecen. Muéstrenles a esas pequeñas basuras patéticas lo que pasa cuando se meten con los humanos». El humano estaba en medio de sus palabras cuando algo salió volando desde la entrada del campamento, impactándolo en el rostro. La daga lanzada por Gorruls había dado en el blanco. Irritado, maldijo: «¿A quién demonios estás llamando basura? Inútil».
Al ver que el capitán había sido eliminado, el miedo surgió en el corazón de los humanos. El guerrero que estaba al frente del grupo comenzó a temblar, incapaz de creer lo que acababa de ocurrir ante sus ojos. Ya no le importó seguir luchando y dio media vuelta, intentando huir, pues sabía que aquellos no eran goblins normales. Uno tras otro, los sobrevivientes humanos comenzaron a huir, tratando de llegar a la parte trasera del campamento. Gorruls los observó mientras escapaban. Se burló de ellos, llamándolos idiotas, y miró hacia Teretras para comprobar cómo estaban sus compañeros. Los goblins se acercaron, impresionados por el dominio de la batalla demostrado por Gorruls. Para ellos, los humanos ahora se habían convertido en una broma. Todos huían con el rabo entre las piernas. Mientras los observaba, el protagonista recordó algo que la goblin le había preguntado. ¿Ya has pensado en un nombre para tu propio clan? Desde ese momento, esa pregunta permaneció en su mente. Gorruls se acercó al líder de los humanos y recuperó la daga que estaba clavada en él. Dirigiéndose a todos los goblins, rugió. «Hoy fueron increíbles, mis hermanos de piel verde». Rodeado por los goblins, Gorruls declaró: «Así es como hoy renaceremos como verdaderos guerreros bajo el estandarte del clan Luna Negra». Ya fuera Mev o cualquier otro goblin, todos apoyaban su discurso. Gorruls los motivó. Antes solíamos escondernos en la oscuridad y huir de todo lo que se cruzaba en nuestro camino, pero hoy por fin aplastamos a los humanos. Con gran valentía, rugió: «A partir de ahora, solo aceptaremos victorias». Levantando su arma, los nombró. «Nosotros somos el clan Daga de Sangre». La celebración de las decenas de goblins resonó por todo el campamento. Cuando volvió a encontrarse con la goblin amarilla, Gorruls le reveló el nombre que le había dado a su clan. A ella le gustó cómo sonaba el conjunto de palabras, pero, confundida, preguntó por qué había elegido la daga. Recurriendo a sus recuerdos, Gorruls reveló que su primera baja como goblin había sido utilizando una daga. La goblin sintió un escalofrío y la elección le gustó aún más. Cambiando de tema, Gorruls le preguntó por qué había llegado tan lejos para ayudarlo. Encogiéndose de hombros, ella reveló que quería conocer su historia. Las historias épicas eran las que siempre se vendían mejor. Dejándose caer en una silla, descansó. La mente de la goblin amarilla vagó, pensando en historias épicas. Le gustaban mucho, especialmente las que incluían traiciones. Gorruls frunció ligeramente el ceño al escucharla. Ella señaló al protagonista, declarando que, al escucharlo, podía sentir un atisbo de la rabia, así como de la desesperación que él había sentido. Sentándose de manera relajada, afirmó que ahora esperaba su próxima historia. Tras un ligero suspiro, Gorruls le dio las gracias. Gracias a ella, las cosas habían sido más fáciles. La goblin amarilla soltó una carcajada, afirmando que no necesitaba agradecerle. «Cuando tu historia termine, habré reunido suficiente dinero para cubrir 3 años de gastos en tinta». Despidiéndose con la mano, la goblin le deseó: «Que la cacería de todos sea un éxito, maestro del clan Gorruls». El tiempo pasó. A lo largo del río que atravesaba el bosque, era posible llegar a la 13ª unidad de guardia, una pequeña fortaleza. Una carta había llegado a la unidad. Aviso: debido a los frecuentes ataques de grupos de goblins, todas las unidades de guardia han recibido órdenes de reforzar la seguridad. La carta había sido enviada por el capitán Galenhans. Golpeando la mesa, un líder de la unidad rugió: «¿Acaso son idiotas? ¿Tienes que estar bromeando conmigo? ¿En serio están temblando por culpa de unos goblins?» Lee Sang-jun, un guerrero de unos 30 años, no tenía miedo del aviso que había recibido. El mensajero afirmó que, según los rumores, los goblins no eran comunes. Incluso utilizaban tácticas como fantasmas. Lee Sang-jun tomó la carta y la arrugó. La arrojó contra el mensajero, maldiciéndolo. «¡Idiota! Entonces, ¿por qué demonios los goblins se rendirían si éste está actuando completamente solo?» El hombre insistió, afirmando que la mitad de un campamento había sido completamente arrasada por los goblins. Al líder de la unidad no le importó y culpó a la gente del campamento por ser totalmente inútil. Afirmando que estaba por encima de ellos, el hombre cruzó los brazos y llegó a una decisión. «Está bien por mí. Esta parece ser mi gran oportunidad para finalmente triunfar en este mundo». El hombre le preguntó qué planeaba hacer.
Mirando la carta, Sang-jun reveló su objetivo. Voy a eliminar a todos los goblins. En la prisión de la fortaleza, un plato de comida permanecía intacto, hasta el punto de que las moscas revoloteaban sobre él. Frente a él, sentada en un rincón junto a la pared, estaba una mujer. Lee Sang-jun fue hasta la celda para revisar a la mujer. «Jung Ha-yeon, no has tocado tu comida otra vez». La mujer ni siquiera lo miró para responder. «¿Qué? ¿Otra vez intentabas ponerle algo? Malditos asquerosos». El líder de la unidad la miró con desprecio, preguntándole de quién había heredado una boca tan sucia. A Ha-yeon no le importó responderle. «Tal vez de tu madre». Lee Sang-jun se enfureció al oírla y sacudió los barrotes de la prisión mientras la maldecía. «Nos esforzamos al máximo para cuidar de ti, y así es como nos tratas. En un lugar como este, una chica como tú no es absolutamente nada». El líder de la unidad se enfureció tanto que su rostro se puso rojo en medio de los gritos. «Solo queríamos divertirnos un poco, pero de verdad sacaste un cuchillo contra nosotros. ¿Dónde demonios aprendiste a tener esa clase de actitud?» Ha-yeon permaneció en silencio, ignorándolo. El líder de la unidad tomó una decisión y llamó a un guardia. Le ordenó que, cuando llegaran los cazadores de goblins, se la llevaran. El guardia se burló de Ha-yeon, afirmando que sería un cebo para los goblins. Cuando cayó la noche, Ha-yeon se encontró atada a un poste en medio del bosque. Debajo de ella, oculta por las hojas de los árboles, había una gran red. La red se extendía por una amplia área, suficiente para capturar a decenas de goblins. Entre los arbustos, varios hombres permanecían escondidos. Uno de ellos percibió un mal olor y preguntó qué era aquella cosa. Otro reveló que habían colocado resina de árbol en unos platos. Eso les ayudaría a perjudicar el sentido del olfato de los goblins. El hombre curioso dudó. ¿Y eso es para atraer goblins? Cualquier idiota sabría que es una trampa. El especialista dijo que se hiciera así. ¿Verdad, señor cazador de goblins? Su compañero sonrió, burlándose de lo nervioso que estaba, preguntándole si realmente era un cazador de verdad. Con una sonrisa, miró hacia atrás y le preguntó a la tercera persona que estaba con ellos si la trampa funcionaría. Un viejo gordo con una cicatriz en un ojo asintió. Todos los preparativos han sido completados para su uso. Primero, las monedas que esparcimos por el sendero atraerán a los goblins directamente hasta aquí. El cazador curioso le comentó al sonriente que el dinero realmente funcionaba para atraer goblins. Sin embargo, el sonriente le preguntó al anciano si toda aquella chatarra realmente funcionaría. El viejo cazador de goblins aseguró: «Todas las configuraciones necesarias están completamente terminadas. Primero, quería usar monedas para atraer a los goblins por el camino. Además, el collar que llevaba la muchacha tenía un encantamiento específico que atraía a los goblins. Y además, dado que había una mujer humana completamente aislada al aire libre de esa manera, desde la perspectiva de un goblin, no había absolutamente ninguna razón para no sentirse atraído por ella». El cazador, que desconfiaba, comenzó a creer en el anciano. Mientras los dos más jóvenes reían juntos, el viejo volvió pesado el ambiente. Sí, su cuerpo tendrá una carne deliciosa. Sacar un tema tan desagradable arruinó el ambiente de la conversación de los otros dos cazadores, que volvieron a observar la trampa. 4 horas más tarde, un goblin encontró una moneda. La levantó hacia la luna, impresionado por haber encontrado una moneda humana. El viejo cazador notó la presencia del goblin y alertó a los jóvenes cazadores. «Manténganse alerta, van a hacer su movimiento». Otros goblins se acercaron al primero y notaron la presencia de más monedas. Humanos estúpidos, dejaron caer todo su dinero. Inesperadamente, entre los goblins estaba Gorruls. Al ver a la mujer atada a un poste, la reconoció. Sus ojos se encontraron con los de Ha-yeon, quien comenzó a llorar. Gorruls quedó impresionado al encontrarla de nuevo. Acercándose, pasó junto a los goblins que recogían las monedas. Una chispa de esperanza surgió en Ha-yeon, pero Gorruls la miró con desprecio. «De verdad pareces disfrutar que te aten, ¿no es así?» Gorruls caminó hasta Ha-yeon, sin poder creer que estuviera en esa situación una vez más. Inmediatamente, los cazadores tomaron sus ballestas. Se prepararon para apuntar. El viejo cazador les indicó a los más jóvenes que apuntaran a las piernas, pues necesitaban al jefe goblin con vida.
Al ver que Gorruls se acercaba, Hayon se agitó, intentando decirle que se alejara, pero, con una mordaza en la boca, le era imposible decir cualquier cosa. El protagonista continuó acercándose, mostrando quién era, para que ella no tuviera miedo. En cuanto Gorruls le quitó la mordaza de la boca, Hayon gritó: «¡No debiste venir! ¡Todo este lugar es una trampa!». Al ver a la mujer llorar, Gorruls respondió con desdén: «Ya lo sé». El protagonista señaló hacia varias direcciones, hacia diferentes direcciones alrededor del bosque. Desde una de esas direcciones, un grupo de goblins liderado por Mev se movió, atacando por la espalda a los cazadores. Con flechas, garrotes y dagas, los goblins lograron reducirlos. Con todo saliendo según lo planeado, Gorruls afirmó con confianza que habían sido los humanos quienes cayeron en su trampa. Boquiabierta, Hayon todavía no entendía cómo el goblin había logrado superar aquella situación. 3 días antes, Gorruls había ido a una aldea agrícola. En la casa del jefe de la aldea, unos goblins sometieron a varios guardias, obligándolos a arrodillarse. El protagonista se dirigió al anciano jefe de la aldea, ordenándole que no lo obligara a repetirlo 2 veces. «Véndanos provisiones en silencio y nadie saldrá herido». La anciana entregó 4 sacos de patatas y zanahorias. Con una mirada inquisitiva, el protagonista quiso saber si eso era todo lo que tenían. El anciano suplicó misericordia, afirmando que los guardias habían cobrado los impuestos y que aquellos pocos sacos eran todo lo que les quedaba. El anciano miró la escasa comida, declarando que era lo único que impediría que su familia pasara hambre. Gorruls miró hacia atrás, hacia los guardias sometidos por sus subordinados. ¿Esos canallas realmente estaban intentando robarte esto? ¿Todavía pueden ser considerados humanos? La comida que tenía delante ni siquiera parecía suficiente para alimentar al escuadrón de Gorruls durante 3 días. Al final, tomó varias monedas de oro y se las entregó al anciano. El hombre quedó confundido al recibir el dinero. Tomando uno de los sacos, Gorruls afirmó que el anciano podía quedarse con el resto y usar el dinero para comprar lo que necesitara en los mercados. El anciano quedó aún más sorprendido. Aquella cantidad de oro sería suficiente para alimentarlos durante medio año. A punto de llorar, el anciano le agradeció profundamente. «Muchas gracias, maestro Goblin». Gorruls suspiró, pidiéndole que no lo llamara maestro. Uno de los goblins que sujetaban a un guardia le preguntó emocionado al jefe qué harían con aquella basura. La orden fue clara: «Elimínenlos. Los parásitos no merecen vivir». La orden se cumplió en un instante. Los 2 guardias fueron eliminados, aterrorizando a la familia de aldeanos que estaba en la sala. El protagonista cargó el saco de alimentos fuera de la casa de madera. Al salir, notó algo clavado en una de las paredes. Dejando el saco en el suelo, arrancó un papel. Parecía un anuncio. «Actualmente estamos reclutando cazadores con experiencia en la caza de goblins en la región. Quienes respondan al llamado recibirán una recompensa y exención de impuestos». Gorruls sintió ganas de reír ante la audacia de aquellos bastardos. Mev corrió emocionada hacia Gorruls, preguntándole si ya había organizado todas las provisiones. El protagonista le avisó que ya había preparado todo, y mostrándole la carta, afirmó que los guardias locales querían cazarlos. Pensando en cómo podría divertirse, el protagonista le pidió a Mev que reuniera a los mejores exploradores. Con convicción, Mev le pidió que le dejara la misión a ella. «Nunca le diré que no a mi hombre». La noche en que rescataron a Hayon, los goblins comieron zanahorias. Bajo la oscuridad de la noche, Mev observaba atentamente las acciones de Gorruls. El protagonista estaba sentado junto a Hayon, cerca de la hoguera. La mujer comía desesperadamente una patata caliente. Lágrimas de felicidad corrían por su rostro por finalmente poder alimentarse. Gorruls le dijo que comiera despacio y masticara bien, o terminaría atragantándose. Señaló un hecho innegable: «Realmente eres la persona con peor suerte que he visto». Después de tragar un trozo de patata, Hayon preguntó: «¿Estás completamente seguro de que no debo ir contigo? Haré cualquier cosa que quieras que haga». Hayon volvió a llorar desesperadamente, pues ya no quería seguir viviendo como un perro callejero. Gorruls repitió sus palabras, afirmando que era imposible que ella fuera con él. La negativa dejó a la humana aún más desesperada.
Entonces nunca debiste haberme salvado de ese agujero en primer lugar. Si me hubieras dejado pudrirme allí, no estaría suplicando de esta manera. Gorruls le había tendido una mano, no porque sintiera lástima, o al menos eso era lo que intentaba creer. No había forma de que pudiera actuar como guardaespaldas de esa chica para siempre. Era necesario cortar los lazos con ella de una vez por todas. En ese mismo momento, de manera definitiva, Gorruls se levantó, declarando: «Tienes razón, todo esto fue un error mío. A partir de ahora, no volveré a meterme en tus asuntos. Estás por tu cuenta». En ese mismo instante, Keijon lo sujetó de la pierna. Su mirada era la de alguien decidido cuando exigió: «Si es así, acaba conmigo aquí y ahora». Gorruls se sorprendió por aquella petición sin sentido. Ha-yeon se levantó y caminó hacia él mientras rugía: «Prefiero que todo termine ahora antes que volver a ser capturada por esa basura de Lee Sang-jun para ser humillada otra vez». Ha-yeon terminó diciendo algo que llamó la atención del protagonista. Él le pidió que esperara un momento y preguntó: «¿Lee Sang-jun? ¿Estás hablando del guerrero Lee Sang-jun de la 13ª unidad de guardia?» Confundida, Ha-yeon preguntó si el goblin conocía al guardia. El protagonista caminó de un lado a otro, con una mano en la barbilla y una expresión pensativa. Reveló que conocía al hombre, que lo conocía muy bien. Gorruls fue capaz de describirlo. Es un hombre que sigue caminando, aunque no merece vivir. La información era lo más importante en ese momento. El protagonista preguntó cuánto tiempo había permanecido prisionera en la 13ª unidad. Revelando que había estado allí durante algunos días, Ha-yeon preguntó por qué quería saberlo. Gorruls le ordenó que contara todo lo que había visto y oído durante el tiempo que estuvo allí. Solo después decidiría qué hacer con ella. Mientras Gorruls se ocupaba de Ha-yeon, una goblin arrancaba los pétalos de una flor. Con una expresión de disgusto, Mev estaba sentada sobre el tronco de un árbol, en silencio. Gorruls se acercó y la llamó. Inmediatamente, la expresión de ella cambió a una de alegría. Gorruls hizo una petición: «Tráeme un puñado de nuestros atacantes más rápidos y más fuertes». Mev sintió curiosidad por saber si tenía un plan. Con una sonrisa llena de malicia y confianza, él reveló: «Estoy formando un escuadrón de élite para aniquilar por completo esa unidad de guardia». En la pequeña fortaleza, una de las salas tenía, sobre una mesa, una placa con el nombre de Lee Sang-jun. El hombre estaba solo, aprovechando su tiempo libre, cuando alguien entró corriendo, abriendo la puerta de la sala desesperadamente. El guardia alertó con urgencia: «¡Capitán! Es una situación gravísima». Sang-jun casi saltó de la silla, advirtiéndole al hombre que llamara a la puerta la próxima vez. El hombre no tenía tiempo para eso. Señaló hacia la ventana, indicándole al capitán que echara un vistazo. Lee Sang-jun se preguntó qué demonios estaba ocurriendo. Fuera de la fortaleza fueron encontrados varios guardias. Las moscas devoraban sus cuerpos. El guardia que había avisado al capitán reveló que, cuando revisaron las placas de identificación de aquellos hombres, descubrieron que eran los mismos que habían salido a cazar goblins el día anterior. En cuanto al resto del equipo, no habían logrado ponerse en contacto con ellos. El capitán se tapó la nariz con la mano, incapaz de soportar el hedor que tenía delante. La situación se volvió tan horrible que no pudo contener lo que había comido más temprano. Lee Sang-jun ordenó de inmediato: «Oye, teniente, duplique inmediatamente el número de guardias de vigilancia y envíe una solicitud urgente al cuartel general para que envíen un escuadrón completo de supresión». El capitán de la 13ª unidad de guardia lo había reconocido. Esas criaturas definitivamente no son goblins comunes a los que nos hemos enfrentado. Un recuerdo salió a la luz. Un hombre presenciaba a otro siendo sentenciado públicamente. En su cuello había un cartel que afirmaba que había sido condenado por delitos graves y hostilidad contra un grupo de invocadores. Él era Lee Sang-jun. Comiendo una carne seca, nuestro protagonista, en su vida pasada, ya sabía que ese hombre terminaría así tarde o temprano, y no sintió lástima. Hoy, Gorruls miraba fijamente, recordando exactamente lo que había visto aquel día y cuál debía ser el destino de ese hombre, y se preguntaba, ¿por qué todavía está vivo? Al día siguiente, en el 13º puesto de guardia, Lee Sang-jun estaba con las manos en la cabeza,
desesperado, preguntándose qué estaba pasando. Para él, los goblins solo debían servir para acumular experiencia. Eran las criaturas más débiles entre todos los monstruos de bajo nivel. Y, aún así, estaban logrando desafiar a todos los humanos de una forma tan implacable y audaz. Irritado, golpeó la mesa, exclamando: «Teniente, usted envió un mensaje al cuartel general pidiendo una tropa de contención». El hombre afirmó que ya habían enviado el mensaje por paloma mensajera. En medio de esa paz, con las palomas sobrevolando el inmenso bosque, justo debajo había una pequeña casa de madera. Dentro, Gorrul se estaba acomodando con algunos equipos de escalada, confiado de que, con eso, podría subir a cualquier lugar. Fue entonces cuando, en la pared, encontró algo peculiar. Había una cabeza de goblin en exhibición, con una sonrisa y mirada cruel. Gorrul se entrecerró los ojos con cierta repulsión. Justo debajo, el cazador estaba atado, temblando. Gorrul le mostró una moneda, comentando que ese era el precio por las molestias que le había causado antes. El hombre se quedó sin entender, pero lo que más lo sorprendió fue ver a Gorrul poner otra cantidad de monedas sobre la mesa, afirmando que el resto era por el equipo de escalada. «Ahora estamos a mano. ¿Entendiste lo que quiero decir, verdad?», dijo él, con una mirada firme. Sin pestañear, el hombre, desesperado, asintió con la cabeza confirmando que sí. Así, Gorrul salió de la casa. En ese mismo instante, Meb se acercó animada, afirmando que ya había preparado todo lo que él le había pedido. Los goblins que la acompañaban también estaban entusiasmados por formar parte de eso, y todo en nombre del clan Daga Roja. «No lo decepcionaremos, jefe», exclamaban. Gorrul acarició la cabeza de la pequeña goblin, que era pura dedicación, agradeciéndole por el buen trabajo, y a continuación instruyó: «Meb, cuando el sol se ponga, lleva al resto de los jóvenes y ataca el frente de la fortaleza del puesto de guardia para distraerlos». A continuación, le arrojó algunas ropas a los dos goblins frente a él y les pidió que se vistieran. Ellos no entendían ni qué era eso, pero, con firmeza, Gorrul declaró: «A partir de ahora, ustedes son la primera unidad de mando del clan Daga Roja». La noche había llegado, y varios disparos se hacían en la muralla mientras los humanos gritaban: «Estamos bajo ataque». Las campanas sonaban y varias personas corrían, mientras otras preparaban sus herramientas de defensa. Meb era quien los lideraba, ordenando: «Fuego». Uno de los guardias subió las escaleras en medio de la agitación de los ataques y abrió la puerta del capitán, gritando: «Es un ataque aéreo de los goblins». Lee Sang-hun inmediatamente ordenó: «Cierren inmediatamente los portones de la fortaleza y movilicen a todas las tropas a las murallas». A continuación, se sentó, tenso, escuchando la confusión del lado de afuera. Él sabía que esos no eran goblins comunes. Nunca habían oído hablar de esta especie atacando una fortaleza, y el misterio de esa situación lo dejó aprensivo. Lee Sang-hun golpeó las manos en la mesa, lleno de rabia. «Maldición. Ahora que hemos llegado a este punto, no tenemos otra opción más que resistir hasta la llegada de la tropa de contención». Pero una cosa aún lo dejaba más tranquilo: no hay forma de que estos malditos escalen las murallas. Poco después, un gancho se enganchó en las murallas, asustando a uno de los guardias que estaba en el lugar. Él miró curioso hacia abajo, pero pronto fue sorprendido. Tras ser alcanzado por una hoja arrojada, cayó completamente neutralizado. Gorrul era quien estaba ahora en lo alto de la muralla. Todos los guardias que protegían la zona corrieron hacia el frente, distraídos por los ataques de Meb. Los goblins que acompañaban a Gorrul también comenzaron a pasar por la muralla y, con una mirada implacable, afirmaron: «Jefe, nosotros también estamos listos». «Ek». Con una sonrisa satisfecha, Gorrul declaró: «Muy bien, muchachos. Vamos a invadir este lugar de una sola vez y salir de aquí». Y entonces avanzaron, teniendo como objetivo principal al capitán. Todos los guardias que encontraban en el camino eran neutralizados por flechas de sus ballestas. Consiguieron llegar al lugar donde estaba el capitán y comenzaron a subir las escaleras de manera silenciosa, hasta encontrar a un guardia frente a la puerta. El hombre estaba irritado por todo ese movimiento solo por causa de criaturas como goblins, pero, sin esperarlo, terminó siendo sorprendido. Gorrul lo inmovilizó tras el ataque y lo arrojó a un lado para quitarlo del camino. «Adiós, idiota». Lee Sang-hun estremecía al escuchar los ruidos que venían del pasillo, hasta que un fuerte impacto contra la puerta hizo que cediera por completo. Lee Sang-hun, al instante, desenfundó su espada, poniéndose en guardia y clamando por su teniente. Pero quien respondió fue Gorrul. «Esa voz es familiar». Se miraron fijamente mientras Gorrul entraba en la habitación.
pero ver tu rostro es un verdadero impacto. Lee Sang-hun quedó confundido. En realidad, ni siquiera sabía quién era esa criatura que lograba hablar la lengua de los humanos, pero, aún así, mantuvo su espada en alto. Go-Rules esbozó una ancha sonrisa. Bueno, pero eso no es lo más importante ahora, porque estoy seguro de que vi tu final. Su rostro resplandecía junto con los recuerdos de sus dos vidas mientras lo saludaba. Hola, Sang-hun. Go-Rules comenzó a tener flashbacks de sus recuerdos de aquel momento. Los gritos eran ensordecedores en una cueva donde él y otro hombre corrían desesperados por sus vidas. Taesung, estamos cerca. Mis pulmones están quemando de tanto correr. Maldición, decía Shin Deok-go, completamente exhausto. Nuestro protagonista miraba hacia atrás, pidiéndole que dejara de quejarse y continuara avanzando, y así salieron a toda prisa. Cuando Shin Deok-go miraba hacia atrás, veía monstruos de nivel 2. Eran goblins con aspecto de ratas, lo que lo hizo desesperarse aún más. Odio esto con todas mis fuerzas. Corran más rápido. ¿Quién diría que ese desgraciado de Lee Sang-hun nos abandonaría para ser eliminados por monstruos? Pero la esperanza comenzó a surgir en sus ojos. Justo adelante, la salida estaba apareciendo, y Taesung le pedía a su compañero que aguantara firme, pues los refuerzos estarían llegando. Con los dientes apretados, se hizo una promesa a sí mismo. La próxima vez que me encuentre con Lee Sang-hun, acabaré con él con mis propias manos. Pero, desafortunadamente, nunca tuvo la oportunidad de cumplir esa promesa. Hoy, frente a Sang-hun, estaba Go-Rules. Hay algunas cosas por las que debes responder. Este no es exactamente el mejor lugar para hablar. ¿Qué tal si vamos a un lugar más tranquilo? Eso era algo que Sang-hun no haría ni en sus sueños, así que afirmó que se quedaría exactamente allí. Estaba acorralado por el bando de Go-Rules, y, tranquilamente, nuestro protagonista declaró: entonces creo que voy a tener que neutralizarte y arrastrarte hasta allá. El hombre se quedó sudando frío, mordiéndose los labios de nerviosismo. Tienes que estar bromeando, vamos. Pero, con una sonrisa maliciosa, Go-Rules continuó: tú nunca me trataste como a un igual desde el principio, Sang-hun. No pasó mucho tiempo para que Sang-hun estuviera amordazado, inmovilizado sobre los hombros de Go-Rules. Fue llevado hasta el borde de la muralla, y Go-Rules espetó: es hora de caer, infeliz. A continuación, arrojó al hombre hacia abajo. La velocidad fue impresionante y el impacto también, pero algo había amortiguado la caída. Una gran pila de paja estaba en el lugar. Go-Rules bajó por la cuerda mientras algunos goblins comentaban impresionados. Un humano literalmente cayó del cielo. El jefe tenía razón. Realmente sobrevivió a la caída. Sujetando al hombre con firmeza, comenzaron a arrastrarlo fuera de allí. Go-Rules preguntó si todos estaban bien y ordenó que dieran la señal a Mev. Los goblins, entusiasmados, tocaron la trompeta de evacuación. Escucharon al jefe: acaben con todo, exactamente como lo planeamos. Del otro lado, Mev escuchó la señal. Al instante, ordenó: pieles rojas, dejen de disparar, todos, retrocedan. Y así, todos siguieron sus órdenes, dejando a los guardias en la muralla confundidos. Uno de los soldados notó la evacuación y comandó: suspendan todo el fuego de respuesta, esos goblins están retrocediendo. En la casa un poco lejos de allí, una comida caliente le fue ofrecida a Yeon. El viejo que le había vendido los equipos a Go-Rules fue quien se la ofreció. ¿Aceptas un pedazo? Hoy quedó perfectamente madurado, así que el sabor debe de estar increíble. Yeon permanecía en silencio total, con la cabeza gacha. El hombre, sin demorarse mucho, dejó el plato de comida en el suelo frente a ella, afirmando que se quedara tranquila, pues no había peligro alguno allí. Se sentó a su lado por unos momentos y entonces comentó: solo quería agradecerte. Si no hubieras intervenido aquella noche, mi destino habría sido el mismo que el de esos otros guardias tontos. Ella se sorprendió por unos momentos, pero pronto respondió: ¿por qué? En vez de reírte de mi situación, realmente sentiste empatía por mí. Simplemente no pude ignorar eso. Él preguntó, curioso, si ella también era una de las invocadas, lo que la dejó confundida. Entonces él explicó: así es como llaman a las personas traídas de otra dimensión a este mundo. Los habitantes de aquí llaman a las personas como tú, invocadas, punto. Ella se quedó en silencio por unos segundos, pues esa palabra tenía sentido, pero él continuó: por lo que sé, las invocadas normalmente reciben habilidades únicas a través de algo llamado misión. Al menos así es como suele funcionar por aquí. ¿Recibiste algo parecido? Ella permaneció callada, pero no podía ignorar el hecho de tener, justo frente a ella, una pantalla de misión tutorial. Derrota a un goblin. Recompensa: despertar de la habilidad innata. Ellos estaban siendo observados por los goblins y por Mev. Uno de ellos hasta comentó estar curioso sobre lo que los humanos estaban hablando. Mev, irritada, lo llamó idiota. ¿Qué creen que hablan un hombre y una mujer cuando se quedan solos? El goblin se quedó sin entender, pero ella, completamente avergonzada, continuó: estás cuestionando mi lógica. ¿Quieres recibir una paliza?
te pregunté si quieres buscarte problemas conmigo. Comenzaron a discutir, y la escena era visible para los humanos allí. Realmente son un grupo lleno de energía, comentó el hombre. Del lado de adentro de la casa, había una gran gritería. Lee Sang-hun estaba siendo duramente interrogado. Go-Rules propinó un fuerte golpe en el rostro del capitán, quien ya mostraba señales de agotamiento, e insistía para que hablara. ¿Cómo sigues vivo? El hombre, desgastado, no entendía el sentido de esa pregunta. Estoy vivo porque, aún no he sido eliminado, pero Go-Rules no estaba satisfecho. Quería entender cómo el capitán estaba allí si, a estas alturas, en su vida pasada, ya debería haber caído. Tras un poco más de presión, Lee Sang-hun gritó desesperado. «Basta, detén esto, desgraciado, solo pregunta de una vez lo que quieres saber. ¿Qué es exactamente lo que estás intentando averiguar?» Go-Rules se acercó con una mirada fría y repitió. «Entonces voy a preguntar de nuevo. ¿Cómo sigues vivo?» El hombre, ya hecho pedazos, gritó. «¿Hablas en serio? Preguntarle a alguien que obviamente está aquí, cómo exactamente logró seguir respirando. ¿Cómo se supone que responda a eso?» Go-Rules reveló lo que sabía, afirmando haber visto, con sus propios ojos, como su sentencia final era ejecutada en la plaza. Fue la Santa Espada, Ayuri, quien decretó tu final personalmente. Sang-hun abrió los ojos de par en par. Ayuri, estás hablando de la Santa Espada. Ella decretó mi final. Yo ni siquiera he visto su rostro. ¿De qué historia descabellada estás hablando, lunático? ¿Por qué haría ella eso conmigo? Irritado, Go-Rules lo sujetó con firmeza, cuestionando lo obvio. ¿Por qué? ¿De verdad vas a fingir que no lo sabes, basura? Reuniste a los invocados bajo el pretexto de ayudarlos, solo para convertirlos en tus sumisos. Y, por si fuera poco, negociaste el destino de las mujeres con los peces gordos. 4 meses después de huir a la región oeste con ellas, la Santa Espada te casó y puso fin a tus actos. Sang-hun aún se resistía. ¿Qué cuento de hadas loco es este? Yo ni siquiera he pisado la región oeste. Hace poco más de un año que llegué a este mundo. Esto dejó a Go-Rules completamente perplejo y confundido. Soltó lentamente el rostro del hombre, analizando la información. ¿Solo hace un año para él? No siento ninguna señal de falsedad en su voz. Ahora que lo pienso bien, Lee Sang-hun todavía es solo un capitán, no un comandante. ¿Qué está pasando? ¿Qué pieza de este rompecabezas falta? Hasta que abrió los ojos al tener una revelación y preguntó cuál era la fecha actual. Irritado por el silencio del prisionero, levantó los puños. Di la fecha, desgraciado, y di el año también. Sin fuerzas, el capitán respondió entre murmullos. Es el año imperial. 7 de mayo del año 86. La revelación impactó a Go-Rules al instante. No podía creer que todavía fuera el año 86. Se llevó las manos a la cabeza, procesando el impacto temporal, y se giró para irse, dejando a Sang-hun atrás. Oye, ¿a dónde crees que vas? Si ya obtuviste tus respuestas, suéltame de una vez. Go-Rules se detuvo, miró de nuevo a aquel humano y se acercó con calma, recordando la promesa que había hecho en su vida anterior. Juré que la próxima vez que me encontrara con ese canalla de Lee Sang-hun, sería yo quien le daría el fin definitivo. Sang-hun lo llamaba loco, implorando ser liberado, pero, con una mirada gélida, Go-Rules lo inmovilizó por completo y neutralizó al traidor de forma rápida y silenciosa. Finalmente ha llegado el momento de cumplir ese juramento. Go-Rules se dio cuenta de que el año imperial 86 era exactamente 5 años antes de su caída, teniendo la clara percepción de que aquello no era una simple resurrección, sino un viaje al pasado. Salió de la habitación con una expresión seria, encontrándose con Ayeon y preguntándole si tendría un minuto para hablar. Firme, ella asintió, levantándose para seguirlo, dejando a Meva atrás, quien aún observaba la escena un poco intrigada. Lejos de allí, en medio del bosque, los dos comenzaron a hablar. Escucha, ¿aún pretendes venir conmigo? Tengo que dejarte una cosa muy clara. No puedo prometer que estarás a salvo. Tendrás que cuidar de ti misma. El camino por delante puede ser mucho peor que todo lo que has enfrentado hasta ahora. Aún sabiendo eso, ¿sigues dispuesta a seguirme? Ella no tardó mucho en responder que sí. Entonces, él le pidió que grabara una frase en su memoria. Kamur Govnar Go-Rules. Él explicó el significado de esas palabras. Esta humana está bajo la protección de un goblin. Go-Rules afirmó que, a partir de ahora, ella estaba bajo su responsabilidad y tutela. Si decía eso, la mayoría de los goblins no se atrevería a tocarla. Pero, fuera de eso, descubrir cómo sobrevivir dependería únicamente de ella. Levantó el dedo y reforzó. Una cosa más. Si cambias de opinión, puedes irte cuando quieras. Ella se sorprendió, pero quedó profundamente agradecida por todo. Caminando de regreso, tomó valor y le pidió un favor. ¿Podría asearme en algún lugar? Estaba completamente avergonzada,
revelando que hacía mucho tiempo desde la última vez que había tenido esa oportunidad. En ese mismo instante, Goruls llamó a gritos a Meb, quien estaba escondida justo detrás y se llevó un tremendo susto, intentando justificarse. Meb definitivamente no te estaba siguiendo. Meb solo estaba haciendo un reconocimiento de la zona. Él se giró hacia la pequeña goblin y le ordenó con firmeza. Ella está bajo mi custodia protectora. Asegúrate de que todos en el clan lo sepan. En un lugar improvisado con mantas, el sonido de agua en movimiento resonaba por el ambiente. Del lado de afuera, el viejo humano conversaba con Goruls. Pido disculpas por todo esto. Sigo estando en deuda contigo, quieras o no, le dijo nuestro protagonista al hombre. El viejo afirmó que él ya había pagado toda la deuda y que no debía preocuparse por eso. Mirando hacia adelante, un goblin arrastraba lo que quedaba del capitán por el lugar, mientras Goruls afirmaba que, después de aquello, la situación mejoraría. Aunque lo hubieras dejado aquí, yo mismo pretendía acabar con él para usarlo como carnada, afirmó el viejo. Goruls percibió un profundo resentimiento viniendo de él, y entonces el anciano reveló: no sé si lo sabes, pero no existe una sola persona por aquí que soporte a esa unidad de la guardia. Ese capitán nos explotaba hasta el último centavo cobrando impuestos. Después, los guardias se llevaban todo lo que quedaba, alegando que era una requisición. Se giró hacia Goruls, revelando algo que se resistía a decir. Esos individuos son la razón principal por la que terminé convirtiéndome en cazador. Mirando lo que quedaba del capitán en el suelo, concluyó que, tan pronto como las personas recibieran la noticia, muchos irían a celebrar. De repente, Meb apareció trayendo algunas prendas de vestir y llamando a Goruls. La persona a tu lado compró ropa en el mercado de los humanos. ¿Dónde debo dejarla? Él señaló hacia el interior de la tienda y le pidió a Meb que las entregara allí. Curiosa, ella preguntó si realmente le daría ropa nueva a esa humana que estaba bajo su custodia. Ahí dentro, Meb explicaba el significado de las palabras. Mork, gobierno Narle Goruls. Significa, soy la mascota que pertenece al goblin. Y entonces señalaba la ropa en el lugar afirmando que todos ya sabían eso. Lejos de allí, Goruls necesitaba organizar sus pensamientos. Había caído por el poder de la espada sagrada, pero regresó cuando el tiempo retrocedió. Personas como Lee Sang-hun, que ya deberían haber encontrado su fin en la línea temporal original, seguían vivas y coleando. La verdad que comenzaba a vislumbrar era clara. Tal vez sea solo porque su hora aún no había llegado. Una sonrisa se dibujó en su rostro, y no podía contener la alegría ante la idea. Si realmente es así, eso significa que Seulgi todavía podría estar viva. Siendo ese el caso, no debía preocuparse por la espada sagrada en ese momento. Garantizar la supervivencia de Seulgi sería su prioridad número 1. Recordaba con cariño la forma tan particular en la que ella le hablaba, un recuerdo que rápidamente era cortado por aquella dolorosa escena bajo la lluvia. Seulgi, esta vez, no dejaré que tu sacrificio sea en vano, afirmó. Si es necesario para mantenerte a salvo, cambiaré el destino de este mundo entero. No mucho tiempo después, lo que quedaba de Lee Sang-hun fue localizado por un guardia en la oscuridad de la fortaleza. Iluminado solo por el foco de una antorcha, el soldado reconoció al capitán. Es difícil estar absolutamente seguro por el estado en el que se encuentra, pero tengo casi la certeza de que es el capitán. Parece que llegamos demasiado tarde, afirmó él a los caballeros que venían justo detrás. Entre ellos estaba la Flame Arrow, quien se cuestionaba sobre la hostilidad de esa escena. A su lado, el Spellsif comentó: oí decir que no estábamos tratando con un goblin común, pero pensar que haría algo así. Sin embargo, fue interrumpido por el tercer integrante, un hechicero que demostró tener un pésimo presagio. Estamos tratando con un oponente completamente diferente a todo lo que hemos enfrentado hasta ahora. Concéntrense en recuperar al capitán primero. El enemigo puede haber dejado algún tipo de pista. Aquel hombre tenía una apariencia imponente y, con una voz firme, completó: todos, inspeccionen sus armas y verifiquen sus armaduras. Hoy, vamos a neutralizar completamente al bando responsable de derribar a nuestro aliado. Aquel era el legendario espadachín del crepúsculo. Aquel grupo era el escuadrón de contención, formado por 3 caballeros del grupo de mercenarios denominado los Cazadores de la Brasa. La ciudad había abierto los portones y todos quedaron sorprendidos. Si habían regresado tan rápido, era porque habían encontrado al capitán. Sin embargo, por la atmósfera tensa del grupo, no había regresado entero. El recién nombrado capitán de seguridad, el sargento Kim Ang-yeol, se presentó para recibirlos. Vaya, miren quién volvió más temprano. Hola,
señores oficiales. Encontraron al sargento Lee Sang-hun. El espadachín del crepúsculo dio la noticia de que habían llegado demasiado tarde. De repente, el líder del grupo recibió una pesada bolsa de monedas, mientras Kim Ang-yeol declaraba: añadimos un poco más a la recompensa ofrecida originalmente por los superiores. El veterano quedó sorprendido. Después de todo no habían concluido totalmente la búsqueda. Pero, con una sonrisa cínica, Kim Ang-yeol afirmó: dijiste que encontraste a Lee Sang-hun. Entonces la misión acabó. Viendo la reacción del grupo, continuó: vamos, ¿realmente quieren seguir investigando solo por causa de algunos goblins? ¡Qué vergüenza! Quieren divulgar que la fuerza de seguridad fue superada por goblins. El veterano dio una sonrisa contenida, pero Flam Arrow se irritó. Mira cómo habla este sujeto con nuestro líder. A su lado, su compañero pedía calma para no crear problemas. Al final, el nuevo capitán de seguridad se giró, despidiéndose y pidiendo que no profundizaran en el asunto. El viejo espadachín se quedó en silencio, pero sujetó la bolsa de monedas, se giró hacia sus compañeros y levantó la bolsa, mostrando que el pago ya estaba garantizado. Siguieron su viaje y, en una encrucijada, comentaban su indignación con la postura de la guardia. Esos sujetos de la 13ª guardia, ¿piensan que solo somos comerciantes? Somos mercenarios, pero si nos ven así, que así sea. Spellsif preguntó con curiosidad sobre el valor extra de la recompensa, y el veterano informó que solo fueron 2 monedas de plata más para cada uno. Solo eso. Aquel sujeto estaba todo convencido por 2 moneditas, exclamó irritada Flam Arrow. Pero, jefe, ¿realmente vamos a terminar esto así? Fuiste tú quien dijo que nunca había visto un patrón como ese. El veterano continuaba en silencio, con una expresión aprensiva. Oye, Honjeom, ¿aún no conoces la forma de ser de nuestro líder?, preguntó su compañero. Vamos a investigar la zona de las residencias particulares. No es así. El viejo confirmó que el caso era demasiado sospechoso para ignorarlo. Según el análisis, el sargento Lee Sang-hun fue duramente interrogado antes de caer. Los daños en su cuerpo fueron quirúrgicos y precisos. Los goblins normalmente atacan de forma desordenada con herramientas brutas o mordidas desesperadas. Ellos no presionan a las víctimas de esa manera. Sin duda, fue obra de una criatura inteligente que nunca hemos visto antes. O hay alguien tras bambalinas orquestándolo todo. Continuaron su caminata en busca de una posada, sabiendo que el mejor lugar para comenzar una investigación era donde se acumulan los rumores. Él también quería aprovechar para beber algo, lo que hizo que sus compañeros se quejaran. Dijiste que ibas a dejar de beber. Él se rió, intentando disimular, pero en el fondo todos sabían que encontraría la forma de tomar su bebida. Del otro lado, en una cueva, Gorruls invitaba a su nueva protegida a entrar, pues era allí donde se quedaría por el momento. Aeon quedó simplemente encantada. ¿Los goblins viven de forma parecida a los humanos? Gorruls respondió que no, solo que él había adaptado el lugar lo máximo posible para ella. Así podrás estar cómoda mientras estés aquí, comentó. Ella esbozó una sonrisa, agradeciendo aquel gesto. Él continuó mostrándole el lugar. Puedes dormir allí. En cuanto a la comida, puedes elegir lo que logres comer entre lo que traigan mis subordinados. Ella se sentó en la cama cómoda, quedando incluso sorprendida con el cuidado. Gorruls se giró hacia ella, diciendo: no sé cómo te sientes respecto a esto, pero, por ahora, este es el lugar más seguro. Sin embargo, pronto dejó de hablar. Ella ya se había acurrucado y dormido en menos de un minuto. Él sonrió. Vaya, ya se acomodó por completo. Y entonces la dejó bien cobijada, descansando como hacía mucho tiempo no lograba hacer. Pasó un tiempo. Gorruls estaba sentado a la mesa. Sobre ella, había un mapa. Él quería organizar toda la situación. Abrió la pantalla del sistema con sus datos, y vio que había alcanzado el nivel 6. Era el jefe de un clan de rango 9. Decidió analizar sus misiones actuales. Sobrevive 100 días como un piel verde. Faltan 20 días. Recompensa: 10.000 monedas de oro y el desbloqueo de la tienda secreta. Él creía que esa moneda era algo exclusivo para ser usado en la tienda. En la pantalla, también se informaban los puntos de evolución. Tenía un poco más de 2000 y necesitaba 30.000 para evolucionar a una especie superior. Las opciones que imaginaba incluían Goblin Asesino, Goblin Herrero, Goblin Chamán y Goblin Arquero. Reflexionó. ¿Esto significa que estoy siguiendo la misma línea de evolución del Lord Morxul o de Mev? Gorruls había vivido toda su vida empuñando una espada hasta su final, y claro que no tenía sentido elegir una clase de combate a distancia en ese momento. Clavó su daga en la mesa, afirmando para sí mismo: si quiero encarar de frente a los sujetos con quienes voy a ajustar cuentas en el futuro, el camino del guerrero es mi única opción. Tenía 2 objetivos principales en mente. Uno de ellos ya había sido neutralizado.
aterrorizado, Lee Sang-hun. Y ahora quedaba la Santa Espada, Ayuri. Con una mirada firme, pensó en Seulgi. Aunque estuviera viva, los errores y crímenes del pasado eran algo que él jamás borraría de su memoria, y cada uno tendría que pagar por las consecuencias de lo que hizo. De repente, Mev entró corriendo, llamándolo y gritando que tenía una gran noticia. Señalaba hacia afuera gesticulando con los ojos abiertos de par en par, hasta que lo miró con lágrimas en los ojos. Sin entender nada, Goruls le preguntó qué había pasado. Ella rompió en llanto. Goruls, me mentiste. Él realmente no sabía de qué estaba hablando ella, pero, sin explicar casi nada, ella se giró afirmando que se iría y que estaba muy enojada con él. Él se quedó allí parado, confundido, pensando, oye, dijiste que era una gran noticia, al menos dime qué es antes de irte. Al darse cuenta de que ella realmente se estaba alejando, la llamó, pidiéndole que explicara lo que estaba pasando, y la sujetó de las manos. Pero ella, totalmente furiosa, gritó, ¿por qué la presa está durmiendo en tu cama? Ustedes dos ya estuvieron juntos. Él quedó sorprendido por la reacción repentina y el llanto de ella. Goruls, tú eres mi compañero. Si ibas a estar con alguien, deberías haber estado conmigo primero. De repente, Goruls la atrajo hacia sí en un abrazo firme, lo que la hizo sonrojarse al instante. Con una sonrisa tranquila, dijo, ¿estar con la humana? ¿Qué absurdo es ese? Yo no hice nada de eso. Aún sonrojada y con pequeñas lágrimas en los ojos, preguntó si eso era verdad. Él, con una sonrisa de lado, respondió lo que ella quería escuchar. Tú eres mi compañera, ¿no? Entonces, si voy a estar con alguien, será contigo, Mev. Ella se puso completamente roja, pareciendo que iba a soltar humo por la cabeza. Goruls mantenía una expresión divertida mientras decía eso, y a continuación preguntó, dicho esto, Mev, ¿cuál era la gran noticia que querías contarme? Ella abrió los ojos de par en par, recuperando el enfoque, y le soltó las manos, alertando. Los cazadores de la brasa están buscándote, Goruls. Él se rascó la nuca, sin saber quiénes eran ellos, pero pronto intentó explicar. Son unos sujetos muy peligrosos y famosos. Él se quedó pensativo, intentando entender el nombre, hasta que cayó en la cuenta. Goruls agarró los hombros de Mev y preguntó tenso. ¿Estás hablando de los Ember Chases? Mev, que se había confundido al traducir el nombre, afirmó asustada. Eso era lo que estaba intentando decir todo el tiempo. Los Ember Chases. Goruls se llevó la mano a la boca, genuinamente aprensivo por la situación, pensando en la razón de tener que encarar justamente a ese grupo ahora.